es contribuyente del impuesto sobre la renta, tiene que venir a tributar a nuestro país y tiene que establecer su base gravable aquí en Colombia. ¿Cómo lo va a hacer? Pues no tenemos, digamos, la herramienta inicial que sería la contabilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos una compañía, digamos, constituida en Colombia. Entonces, para eso, digamos, se creó, se estableció, se incorporó el concepto de atribución, y es la forma de atribuir de esos 100 que tiene esa compañía en Estados Unidos, cuánto le va a corresponder a la base gravable que tiene que generar en Colombia, pues para pagar el impuesto por el hecho de tener un establecimiento permanente en nuestro país. Entonces, ahí ese es el principio inicial donde quiero que nos enfoquemos un poquito para empezar con esto, y es, vamos a tener que establecer una base gravable, vamos a tener que crear una contabilidad para efectos fiscales donde, digamos, no hay una contabilidad formal que me pueda decir estos 20 que yo voy a atribuir al estado de la fuente, que sería Colombia, están representados por esta serie de transacciones, y eso lo voy a tener que hacer a través de la atribución. La siguiente. Entonces, teníamos la connotación, digamos, del establecimiento permanente puro y, digamos, meramente formal, el cual pues tiene por medio que no hay una razón social o una empresa ubicada en Colombia. Y también las normas tributarias en Colombia han definido que las sucursales de sociedades extranjeras son un establecimiento permanente. Entonces, las sucursales de sociedades extranjeras van a tener que tener una contabilidad de atribución para poder sustentar o, digamos, sustentar el proceso de atribución y soportar la base gravable que van a establecer aquí en Colombia. Entonces, aquí, digamos, vamos a tener una situación similar, pero no parecida, porque esta sucursal que está en Colombia tiene por las obligaciones del Código de Comercio, tiene que llevar una contabilidad en Colombia, una contabilidad bajo los, digamos, normas de contabilidad aceptadas en Colombia. Entonces, aquí, ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar que tenemos esa contabilidad local, que tenemos un proceso de atribución que tenemos que llevar a cabo y que ya vamos a ver cómo se hace, y que vamos a tener que darle una contabilidad a ese proceso de atribución. Entonces, básicamente, en efectos prácticos, la declaración de renta de una sucursal de una sociedad extranjera que es considerada como un establecimiento permanente bajo las normas colombianas tendrá que tener dos componentes: la parte local, que viene de la sucursal establecida acá, y la parte de la atribución, que es ese componente adicional que, por medio del estudio de atribución, yo voy a decir, pertenece a Colombia, tengo que incorporarlo a mi base gravable en Colombia, y como tal, tengo que controlarlo, si se quiere decir la palabra, a través de mi contabilidad. Entonces, entre estos dos casos nos vamos a estar moviendo, y si vamos a la siguiente, yo creo que lo primero es hacer, digamos, un comentario importante, y es que pues a lo largo de esta charla no nos vamos a ocupar de definir tributariamente si existe un establecimiento permanente aquí en Colombia en los casos prácticos que podamos involucrar, sino damos por sentado que ya hay un establecimiento permanente aquí en Colombia. Simplemente nos vamos a concentrar en cómo vamos a atribuir las utilidades que corresponden a ese establecimiento permanente para que pueda determinar su base gravable. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito, vamos digamos, a enmarcarnos con más detalle en el proceso de la atribución, ¿sí? El proceso de las guías generales, digamos, del proceso de atribución las podemos encontrar en los principios OCDE. Si ustedes se dan cuenta, más adelante vamos a ver cómo las normas de atribución en Colombia en el artículo 20-2 son muy similares a lo que la OCDE trae como principios generales para la atribución. Vamos a hablar un poquito aquí de lo que se ha denominado como el Authorized Approach, de OCDE Authorized Approach, que es como el
como las reglas para hacer la atribución que están autorizadas por la OCDE, y vamos a hablar un poco y vamos a situarnos también en un reporte que emitió la OCDE en el año grabable, pues en el año calendario 2010, con esta serie de guías. Y este es un tema importante que ya ven cómo esta fecha nos va a servir para hacer unas aclaraciones posteriores. Bueno, ¿qué dijo la OCDE? Entonces, lo que la OCDE nos dice es que obviamente los establecimientos permanentes eh, son, digamos, aquellas actividades que realiza una sociedad extranjera en otro país, y que esas actividades, digamos, carecen de estar representadas por una organización detrás de ellas, ¿no? Entonces, para poder definir qué le voy a atribuir a ese establecimiento permanente, pues tengo que considerarlo como si fuera una entidad separada e independiente. ¿Y por qué una entidad separada e independiente? Porque entendamos que el establecimiento permanente está inmerso en la sociedad extranjera, ¿sí? No tiene, digamos, eh, en teoría no tiene una contabilidad separada, no es una parte de la compañía que en teoría entre, digamos, en contratos con partes independientes por sí sola, sino todo está inmerso en la actividad de la compañía. Entonces, lo primero que voy a hacer para poder ubicar este establecimiento permanente es considerarlo como una sociedad separada e independiente, sacarlo de la entidad a la cual pertenece y empezar a analizarlo. Y lo voy a hacer también teniendo el principio en cuenta siempre el principio de plena competencia. ¿Qué significa? Que las actividades que realice ese establecimiento permanente pues siempre van a tener como referencia, van a estar medidas de acuerdo con las actividades que harían dos personas o dos entidades que no estén relacionadas. Bueno, entonces, digamos que analizado esta parte, lo que me dice los principios o las guías de la OCDE es que tengo que hacer un análisis de las funciones realizadas, de los activos usados, de los riesgos asumidos, ¿sí? Para poder determinar qué es lo que yo voy a atribuir al establecimiento permanente. Para eso tengo una serie de pasos que pues se conocen en la guía como el primero de ellos, el análisis funcional, donde yo voy a analizar todas las actividades del establecimiento, de lo que se considera que es el establecimiento permanente de la entidad como tal. Voy a establecer las funciones significativas y pues obviamente las no significativas, y voy digamos, analizar las responsabilidades de cada parte y remunerarlas. Ese es el primer paso. Y el segundo paso va a ser, pues, darle digamos, una valoración a aquellas actividades que se conocen como dealings, y ya vamos a ver qué es. Entonces, notarán, digamos, la complejidad del asunto. La complejidad del asunto es que yo voy a dividir una compañía, una entidad extranjera, que puede, digamos, tener unas utilidades de 100 en esa compañía. Yo, a través de un análisis de funciones, de responsabilidades, de riesgos, voy a dividir esos 100 para que se atribuyan, por así decirlo, 50 al establecimiento permanente y se queden 50 como base de atribución en la entidad extranjera. Entonces, es un análisis bastante, digamos, enfocado en el análisis de actividades, más que en el registro de las transacciones. Entonces, si vamos al siguiente, vamos a ver un poquito más en detalle qué es lo que puede estar pasando. Bueno, de una manera muy general y sin adentrarnos en la tecnicidad que este proceso implica, porque es muy técnico. Entonces, los pasos que yo voy a hacer eh, para realizar este análisis de atribución, nuevamente, que es la base de la contabilidad. Entonces voy a determinar las funciones y actividades de mi establecimiento permanente y de mi entidad del exterior. Entonces,
simplemente para poder hacer un poquito más, ilustrativo el ejemplo, supongamos que estamos en una compañía, ¿sí? Que una sociedad extranjera establecida en los Estados Unidos que en Colombia tiene un negocio de ensamblaje y distribución de perfumes, ¿sí? Nuevamente, partimos del hecho que ya hay un establecimiento permanente, ¿sí? Entonces, esta compañía está, digamos, esta sociedad extranjera arrendó una bodega aquí en Colombia, tiene una máquina especial para el sellamiento de los empaques de los perfumes, para la mezcla, y ha contratado 3 empleados aquí en Colombia con diversas funciones. Eso es su establecimiento permanente, un ejemplo bastante adecuado para un ejercicio teórico que pueda que no se encuentre mucho en la realidad. Entonces, lo primero que yo voy a tener que hacer en ese análisis de atribución es determinar los derechos y obligaciones con terceros. O sea, el establecimiento permanente en Colombia se dedica a distribuir los perfumes de los que ya hablamos, y la entidad extranjera en, en su país de origen, pues se dedica en ese país a distribuir también algunos de los mismos perfumes, otras referencias, bueno, tiene todo su negocio allá y todo está incluido dentro de su razón social. Entonces, lo primero que yo voy a empezar a hacer es analizar, bueno, de todo esto que está en la compañía afuera, ¿cuáles son los derechos y obligaciones con terceros que representarían la actividad del establecimiento permanente como una entidad separada? Entonces, yo voy a tener que comprar algunos insumos que son digamos, para el negocio en Colombia, para el establecimiento permanente. Yo tengo algunos clientes que los maneja directamente la entidad extranjera, a lo que les factura. Entonces, también voy a generar unos derechos y unas obligaciones. Ese es, digamos, el primer paso. El segundo paso es, tengo que definir las actividades relevantes de ese establecimiento permanente que me permitan atribuir, ¿sí? Digamos, la propiedad económica de los activos. Y hablamos del concepto de propiedad económica, pues porque el activo le pertenece a la sociedad extranjera, es la propiedad real es de ellos, pero la propiedad económica en teoría debería ser de quien lo usa. ¿Y quién lo está utilizando? El establecimiento permanente en Colombia, porque está diciendo, yo lo utilizo para mi proceso de mezcla, para mi proceso de empaque de sellado. ¿Por quién lo utiliza? Pues por un empleado que es de la sociedad extranjera, que está en Colombia y que está realizando, digamos, las actividades relacionadas con ese activo. Entonces yo analizo ese tipo de situaciones y digo, bueno, este activo es atribuible a Colombia con la atribución del activo, pues los beneficios que me genere ese activo, las utilidades, las ventas de los productos, etc., debería también ser atribuible a Colombia, y también los costos que me genere este activo deberían ser atribuibles aquí a Colombia, y ahí vamos a ver un poquito temas como depreciación y demás. Pasamos al siguiente paso, y es, ¿tiene que usted? No, el siguiente paso de la pasada, listo. Pasamos al siguiente paso, y es, aparte de atribuir activos, voy a también atribuir funciones, voy a atribuir riesgos. ¿Qué significa? Pues de todas maneras el establecimiento permanente asume riesgos, maneja riesgos, y esos riesgos pueden generarle que se le tengan que atribuir, no sé, una remuneración por la asunción de los riesgos o por el manejo, o diferentes pasos en el proceso de atribución. Entonces, supongamos que de esos 3 empleados que están aquí en Colombia, uno de ellos es la persona que analiza los clientes a los cuales la sociedad del extranjero les va a vender el producto, eh, y les va a decir, bueno, a este cliente por favor me le da crédito, a este cliente no me le da crédito, a este le cobra de contado, a este le puede dar 30 días, a este le puede dar 5. Entonces hay un riesgo que el establecimiento permanente en su función en Colombia está asumiendo, y que entonces pues ese riesgo debería tenerse en cuenta dentro del proceso de atribución en Colombia. Paso siguiente, no es la siguiente diapositiva, sino desde el siguiente esquema, y llego a los que, entre comillas, denominamos como dealings. Y esos dealings son las operaciones internas realizadas entre el establecimiento permanente y la entidad extranjera que deben atribuirse al establecimiento permanente. Es una
es un campo que requiere mucho análisis, mucha atención, y lo que nos dicen los pronunciamientos de la OCDE es muy importante, porque nos dice es, para poder atribuir usted un dealing al establecimiento permanente, pues hay que surtir como un paso teórico inicial, y es que ese dealing se pueda encontrar registrado en la contabilidad y pueda estar soportado por una serie de documentos internos. Entonces, como un ejemplo de los comunes que encontramos inclusive en los mismos principios de la OCDE frente a un dealing, está, digamos, para poder distribuir ese producto a nivel del establecimiento permanente, yo estoy utilizando un software de control de inventarios, de ventas y demás que fue desarrollado y que es mantenido por empleados de la sociedad extranjera. Entonces, digamos, si se puede caracterizar un dealing ahí sería decir, bueno, pues aquí hay un uso de un intangible que usted, establecimiento permanente, está haciendo. Entonces, usted debería remunerar de alguna forma ese uso que está haciendo y atribuir eso aquí a Colombia. Finalmente, terminamos con el concepto de capital. Y el concepto de capital es si el establecimiento permanente tiene se le atribuyen activos, se le atribuyen riesgos, pues va a tener que tener un capital para soportar esos riesgos y esos activos atribuidos. Entonces voy a hacer un análisis de cuál es el capital que necesita el establecimiento permanente para desarrollar la actividad que está haciendo y en ese concepto, pues en esa parte de todo el proceso de atribución, pues los principios de la OCDE señalan que tiene que haber un capital, un concepto que se denomina como capital free. ¿Y qué quiere decir? Que es ese capital, como ya lo dijimos, que necesita la compañía y que en determinado momento, y que es no en determinado momento, sino que es un capital que no permite la atribución de costos financieros. Entonces, si queremos verlo desde un tema gráfico y sin entrar nuevamente mucho en detalle, si la sociedad extranjera tiene una deuda, ¿sí? Pues pueda que, y esa deuda se considera, digamos, atribuible a Colombia inicial y potencialmente, pues pueda que toda la deuda al final no se vaya a atribuir. ¿Por qué? Porque va a haber una parte que se puede considerar como el free capital y es como decir, esto hace parte del capital que necesitaría la compañía para asumir su actividad y no es un endeudamiento y por esa forma parte de esa deuda no va a poderse atribuir y parte, digamos, del costo financiero de esa deuda pues tampoco irá a llegar a Colombia. Una vez he realizado, digamos, todo este procedimiento, digamos, importante, detallado, con unos principios establecidos de guía en la OCDE, pues vamos a llegar a poder armar mi atribución, ¿sí? Y voy a llegar digamos, a aplicar también las normas de precios de transferencia para darle valor a esas funciones y actividades, activos y riesgos que acabé de atribuir. Y una vez tenga la atribución, pues ahora sí vamos a ir a la tributación. Y en la tributación vamos a hablar hacia adelante. Entonces, para que vean un poquito la complejidad del asunto, es que al final y al cabo el proceso de atribución puede ser, no sé, que de las actividades de la sociedad extranjera, yo vaya a tener que, por ejemplo, a una transacción de compra de productos que está soportada por una factura, una transacción de compra de insumos que está soportada por una factura de X cantidad de plata, una transacción registrada en la contabilidad de la sociedad extranjera, yo voy a tener que hacer este análisis y de pronto decir, no, parte de esta transacción debería atribuirse a Colombia, al establecimiento permanente, y parte de esta transacción se queda en la sociedad extranjera. Entonces, la dificultad radica en eso, en que es un proceso que, digamos, no tiene un documento cierto para soportar la atribución. Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Entonces, al final de todo este ejercicio, y este es un resultado muy práctico, yo voy a poder terminar con una entidad que está representada en la canastica, que tiene diferentes establecimientos permanentes dentro de la misma entidad que tiene que analizar y que tiene que atribuirle a cada uno de ellos parte de su utilidad para poder establecer la base gravable. Y terminado esta referencia, digamos,
global, general del proceso de atribución, pues ahora sí vamos a ver qué es lo que dicen las normas colombianas. Y para eso pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno. Entonces, aquí tenemos un concepto, aquí tenemos las normas tributarias en Colombia, el artículo 20, el artículo 20 raya 1 y el artículo 20 raya 2, que nos definen, digamos, eh, las normas que rigen la tributación de las sociedades extranjeras en Colombia. Nos dicen cuándo una sociedad extranjera tiene un establecimiento permanente, dentro de lo cual, lo volvemos a recordar, las sucursales de sociedad extranjera son consideradas como un establecimiento permanente, y nos dice en el artículo 20 rayados cómo establece su base de tributación, los establecimientos permanentes y las sucursales. Y esa forma de establecerlo es el análisis de atribución. Entonces aquí va a ser muy importante que cuando estemos analizando los procesos de atribución, pues miremos que si la atribución que yo estoy analizando es en una sociedad extranjera y un establecimiento permanente, digamos, en los cuales media la aplicación de un convenio de doble imposición, pues voy a tener que analizar las normas del convenio, voy a tener que analizar las normas locales para poder llegar al ejercicio de atribución, ¿sí? Si estoy, digamos, en un establecimiento permanente o una sucursal de sociedad extranjera cuya entidad del exterior o oficina principal no está ubicada en uno de los países con los cuales Colombia tiene un convenio de doble imposición, pues nos va a tocar sentarnos y situarnos para el ejercicio local en las normas del impuesto de renta en Colombia. Y entonces les decía que cuando estábamos hablando de la aproximación de la OCDE, que la referimos como sustentada en un documento que se conoció en el 2010. Aquí es importante tener en cuenta que algunos de los tratados, si estamos frente a la aplicación de un tratado, ¿sí? Con los cuales tiene Colombia, digamos, fueron construidos con unas guías diferentes para la atribución de las utilidades a los establecimientos permanentes de lo que acabamos de ver. Algunos de los tratados que tiene Colombia, digamos, siguen un modelo del año grabable 2008, y lo que acabamos de ver nosotros es del año grabable 2010, y lo contienen, digamos, como principio general los tratados que Colombia firmó a partir del 2010. Podemos encontrar dentro de ellos el tratado con el Reino Unido, con los Emiratos Árabes, con Italia, y ahora el más reciente con Japón. Pues la atribución, cuando tengo que aplicar convenio en estos tratados, va muy de la mano del proceso que acabamos de ver. En los tratados anteriores a esos, el proceso de atribución puede tener unas diferencias a este acercamiento, y por eso siempre es bueno que miremos cada uno de los tratados que estoy analizando, miremos bien el artículo 7 de los tratados para poder ver si dentro del proceso de atribución y de posterior tributación de esas utilidades atribuidas tengo que hacer un ajuste. Eso es simplemente un comentario, digamos, importante al momento de establecer la tributación. Digamos, entonces, con estas normas vamos a empezar ahora sí ya a analizarlas desde un punto de vista más detallado, y bueno, y vamos ya ahora sí a ver la contabilidad, ¿no? Después de reconocer la complejidad de lo que vamos a tener que meter después de reconocer la contabilidad del proceso de atribución, vamos a tener que reconocer también la complejidad de la contabilidad que voy a tener que hacer para soportar ese proceso. Y entonces, continuemos. Bueno, entonces, como ya lo mencionábamos, las normas en Colombia que rigen el proceso de atribución y de determinación de la base gradable de las sociedades extranjeras, pues fueron introducidas, digamos, a nuestro marco normativo con la ley 1607 del 2012, en la cual se introduce el concepto de sociedades extranjeras con establecimiento permanente en Colombia, en el cual en esta ley se determinó que
los establecimientos permanentes de sucursales extranjeras iban a ser responsables del impuesto de renta por sus ingresos de fuente nacional, y se determinó que para establecer esa base gravable en Colombia, pues iba a tener que hacer una atribución de funciones, activos, riesgos y personal involucrado. De la ley 1607 saltamos al decreto reglamentario 3026, derogado pero incorporado al decreto único tributario, y en ese decreto 3026 se consignan, digamos, unos parámetros adicionales como el patrimonio del establecimiento permanente. Se dice que el establecimiento permanente tiene un patrimonio aquí en Colombia, y que para medir ese patrimonio pues va a depender de la atribución y de las normas que analizan los bienes poseídos aquí en Colombia. Eh, Me dice que el decreto 3026 que la contabilidad fiscal para soportar la atribución tiene que ser separada e independiente, y que pues como ya lo veíamos, y también trayendo un poquito los principios de la OCDE, me dice que la contabilidad es importantísima para soportar los denominados dealings, que son las operaciones que se van a atribuir y que son realizadas entre el establecimiento permanente y la entidad o sociedad a la cual pertenece. ¿Y qué otra norma encontramos? No relacionada con la contabilidad, un poquito relacionada con la atribución y afectando la contabilidad, pues tenemos el decreto 1054 o artículo 66 de la ley 2010, en el cual me cambia el parámetro inicial, ¿sí? De que los establecimientos permanentes o las sucursales de la sociedad extranjera determinen su base gravable con la renta de fuente nacional, y incorpora también la renta de fuente extranjera. Es decir, que a partir de la vigencia de esta ley, año gravable 2020, pues los establecimientos permanentes deben incorporar para determinar su base gravable no solamente la fuente nacional, sino la fuente extranjera. Cambio importante en la tributación, cambio que ha generado, digamos, mucha inquietud en el análisis digamos, formal de la aplicación de los tratados y las leyes tributarias aquí en Colombia, pero pues lo tenemos en cuenta y continuamos. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, en esta definición que hacen las normas locales del proceso del ciclo de atribución, y es algo que vamos a nosotros a seguir también en esta presentación, pues me hablan de la atribución, de la aplicación del principio de independencia, del establecimiento permanente, de la aplicación del principio de plena competencia, de precios de transferencia para establecer el valor de la atribución, situación que ya desde un punto de vista general compartimos. eh, y también el segundo paso pues es hacer un estudio de atribución. Un estudio de atribución identificando los riesgos, las funciones, los activos, los activos, el concepto de DILIS, el concepto del free capital que vimos, y ahí voy a construir mi estudio de atribución. ¿Qué más me dice las normas? ¿Qué más me dice el decreto reglamentario 3026 incorporado al 2? Me dice, bueno, una vez usted tenga su estudio de atribución, usted va a tener que hacer una contabilidad para el establecimiento permanente y para la sucursal para soportar su atribución. Es una contabilidad que soporta la atribución, ¿cierto? Y esa obligación de hacer una contabilidad para soportar la atribución está para las sociedades extranjeras que tengan un establecimiento permanente o una sucursal en Colombia. Para las personas naturales que tengan una sociedad extranjera, perdón, para las personas naturales extranjeras que tengan un establecimiento permanente en Colombia, ¿sí? No tienen la obligación de llevar contabilidad fiscal. Lo que van a tener que llevar es un registro de las transacciones acumulado al cierre del año. Ya vamos a ver un poquito más en detalle. Después de que yo haga o sea, tengo la atribución, realizo mi contabilidad, voy a aplicar las normas tributarias para establecer si dentro de lo que yo atribuí debo de alguna forma hacer una depuración, porque hay un concepto que de acuerdo con las normas tributarias es no deducible. Casos específicos, no sé, de pronto
Supongamos que dentro de los gastos que yo estoy atribuyendo, puede llegar un gasto que es, no sé, el pago de una sanción a la autoridad tributaria en el país donde está la sociedad extranjera. Uno podría decir, bueno, esto, aunque atribuible a Colombia por X o Y motivo, le aplico las normas tributarias locales y eso no es deducible, entonces ahí voy a aplicar las normas tributarias. Supongamos que de el proceso de atribución estoy atribuyendo, digamos, la propiedad económica a un activo, la depreciación, y esa depreciación está calculada para propósitos, digamos, de la sociedad extranjera con una tasa del 35% anual, y es una maquinaria de equipo. Pues ahí tendría que aplicar la norma tributaria para ver qué parte de ese gasto atribuido va a tener, digamos, impacto en la definición de la base gravable. Me dice también la norma que pues no me habla específicamente de la atribución, no me habla específicamente de la contabilidad, pero sí me dice que pues tengo que guardar, digamos, la información del proceso de atribución, estudio, contabilidad, por un término de 5 años, y finalmente, por la estructura del decreto 3026, pues termino en el concepto de dividendos del establecimiento permanente o de la sucursal, que vamos a ver al final y que pues también merece unos comentarios adicionales. Entonces, vamos a enfocarnos de aquí en adelante en la contabilidad para, para el establecimiento permanente de sociedad extranjera, en la contabilidad para en el registro, vamos a mencionarlo, en el registro contable del establecimiento permanente de la persona natural extranjera, y vamos a empezar a combinar las normas locales. Así que vamos a la siguiente. Esto simplemente lo quería traer aquí porque esta es, digamos, esta es nuestra norma local frente a atribución. Está la nomenclatura del DUR, del DUT. Y entonces aquí básicamente lo que estoy viendo es, digamos, la aplicación de los principios de la OCDE que ya vimos a la norma local. ¿Cómo se hace la atribución? Aquí está el proceso para hacer la atribución en la norma local, en el derogado 3026, ahora incluido en el DUT, y pues simplemente para que lo tengamos en cuenta que está ahí en la norma local, que sigue casi que fielmente los principios de la OCDE y que lo tenemos que consultar también de igual forma. Sigamos. Bueno, entonces, ahora sí, entrémonos un poquito en la contabilidad. Eso me dice que es una contabilidad soportada por el estudio de atribución, ¿sí? Separada, ¿para quién? Para cada uno para el establecimiento permanente de la sociedad extranjera, para esa sucursal que es el establecimiento, digamos, que es también un establecimiento permanente de una sociedad extranjera, y que debe ser una contabilidad separada para la atribución de dicha figura. Entonces, si pensamos en una sucursal que tiene una contabilidad bajo las normas colombianas, pues va a haber que adicionarle un pedacito a esa contabilidad, y va a ser cualquier cosa que yo vaya a atribuir de mi sociedad extranjera y que no esté incluida en la contabilidad colombiana. Situación que vamos a profundizar un poquito. Bueno, entonces, ¿qué más nos dice? Es una contabilidad exclusivamente fiscal. ¿Sí? No tiene impacto, digamos, contable en otras, digamos, en otras normatividades. Tiene que estar soportada en la atribución y en los documentos, y esto es un tema muy importante. No es solamente el ejercicio de atribución, sino también es el soporte externo que yo pueda tener a esa transacción que estoy atribuyendo y que va a y que va a ser parte de la contabilidad fiscal. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta ese soporte externo, tanto en los dealings como en las operaciones del establecimiento permanente con terceros no relacionados, como en las operaciones del establecimiento permanente con terceros relacionados, que al fin y al cabo van a ser parte de la atribución y que voy a tener que venir a soportar. Un tema importantísimo de la contabilidad fiscal, y es que tiene que registrarse, que para efectos de registrar la atribución en la contabilidad fiscal, tengo que tener tengo que tener en cuenta las normas de realización del estatuto tributario de ingresos, costos y gastos. Vamos a profundizar eso. Nuevamente, soporte de los dealings, y bueno, podemos pasar a la siguiente. Entonces,
realmente, y en el proceso de una forma práctica, pues dentro de las normas de atribución nos dicen que a Colombia los establecimientos permanentes pueden atribuir tanto activos como pasivos, eh, pueden atribuir, digamos, depreciación, amortización y la norma es específica en eso, ¿sí? A Colombia, soportados en el estudio de atribución y en los documentos que soportan las transacciones. Entonces, para construir mi contabilidad, yo tengo básicamente un insumo, que es la atribución, tengo otro insumo, que son los soportes, de las transacciones que están atribuidas y con esos dos insumos voy a empezar a construir pues los activos atribuidos en mi contabilidad, los pasivos, los ingresos, costos y gastos. Nuevamente, la dificultad de esto va a ser en aplicarnos el juicio profesional, digamos, que tenemos y las normas que rigen este tipo de situaciones para completar la atribución. Entonces, pasemos a la siguiente. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando, perdón, que estoy poniendo la mano en la pantalla, si estamos hablando del establecimiento permanente de las sociedades extranjeras, ¿sí? Y que tengo en Colombia, o de la sucursal de la sociedad extranjera en Colombia, pues yo voy a tener que hacer la atribución de estos conceptos aplicando para el registro en la contabilidad los principios de realización del Estatuto Tributario de Ingresos, Costos y Deducciones. Los principios de realización de ingresos, costos y deducciones eh, los encontramos en los artículos del Estatuto Tributario, digamos 26, 27, 28, y así para ingresos, costos y deducciones en el Estatuto Tributario actual, y los teníamos también incorporados, digamos, en la versión del Estatuto antes de los cambios de la Ley 16, 18, 19 del 2016. Pero básicamente lo que tenemos es que hay un principio de realización de ingresos y costos y deducciones para los obligados a llevar contabilidad y hay unos principios de realización de ingresos, costos y deducciones para los no obligados a llevar contabilidad. Lo que me dice la contabilidad de atribución es que yo tengo que aplicar esos principios de realización para el registro de las operaciones. Entonces, adelantándome un poquito, pero básicamente lo que en términos contables les quiero decir es, la atribución me da el reconocimiento, ¿sí? Y parece que en la contabilidad fiscal, la medición no la hago, digamos, con los principios de las NIF que conocemos aquí en Colombia, sino la voy a hacer, esa medición la hago con las normas del estatuto, que es un tema importantísimo para adelante. Continuamos. Para las personas extranjeras que tienen su establecimiento permanente aquí en Colombia, ya no hablamos de sucursal, sino de su establecimiento permanente, pues lo que me dice la norma es, la norma no me dice que sea una contabilidad, lo que la norma me dice es yo voy a llevar un registro auxiliar de cada una de las operaciones del EP, incluidas las que les sean atribuibles, y al final del periodo gravable yo voy a consolidar ese registro y voy a hacer un tipo de PIG. Es un registro, más no una contabilidad. Continuamos. Bueno, entonces, básicamente, y hasta aquí este proceso lo podemos resumir, como ya les había dicho, me había adelantado un poco, es para efectos de realizar la contabilidad fiscal, la atribución es algo así como lo que me indica qué transacciones debo reconocer en la contabilidad. El estatuto tributario me dice cómo prácticamente podría medirlas. Entonces, básicamente, y llego aquí a un principio importante y es, la contabilidad fiscal debería ser un reflejo, digamos, de la atribución o debería ser un reflejo de la atribución y del estatuto tributario. Esto me parece importante y más si lo vamos a ver, por ejemplo, en el tema de dividendos. Entonces, si lo que yo registro en la contabilidad fiscal va, digamos, a ceñirse, por ejemplo, por lo menos en ingresos, costos y gastos a las normas de realización del estatuto tributario, pues yo podría decir que si aplico esos principios de realización, eh, podría tener una contabilidad fiscal que tienda a ser muy similar al resultado final
en el estatuto tributario. Si yo lo que digo, no, pues la contabilidad fiscal me registra las cifras que tengo en la atribución y tengo que hacer un proceso adicional para llegar a determinar la base gravable y de conciliación y de ajuste, pues podría uno decir que la contabilidad fiscal, digamos, tendría una independencia frente al proceso tributario y eso me parece que es bastante importante en la forma de llevar la contabilidad fiscal, porque y en la forma, digamos, de darle el resultado final a la contabilidad fiscal que va a ser el establecimiento de la base gravable, porque pues de ahí voy a determinar el valor de mis activos, el valor de mis pasivos, el valor de mis ingresos, costos y gastos. Entonces es bastante importante esta diferenciación. Vamos a ver un poquito más en detalle a continuación. Si quieres pasamos a la siguiente. Entonces, de aquí en adelante, vamos a dejar de lado las personas naturales las personas naturales extranjeras con establecimiento permanente en Colombia y nos vamos a concentrar en las sociedades extranjeras con sucursal o establecimiento permanente aquí en Colombia. Entonces, ¿qué tenemos? Las normas de realización del estatuto nuevamente me dicen, los obligados a llevar contabilidad aplican estas normas para realizar y básicamente esas normas son el principio de devengo, ¿sí? Las transacciones que yo devengue, las transacciones de ingresos, costos y gastos que yo devengue, ¿sí? En mi contabilidad, pues van a ser las mismas prácticamente que voy a devengar para efectos tributarios. Y los no obligados a llevar contabilidad, pues básicamente se van por el principio que todos conocemos, que es el principio de caja. Entonces, aquí creo que viene la primera incógnita para establecer el proceso de la contabilidad y es, yo estoy como establecimiento permanente, como sucursal, ¿cierto? Obligado a llevar una contabilidad para efectos fiscales en lo que respecta, digamos, a la atribución, ¿sí? Eso, en teoría, digamos, es una contabilidad fiscal, nuevamente, que no corresponde al concepto tradicional de los obligados a llevar contabilidad en Colombia. Un ejemplo específico, el artículo 27 y 28 del Estatuto Tributario me hablan de dos formas diferentes de reconocer los ingresos, perdón, de realizar los ingresos. Una para las personas que llevan, para los obligados a llevar contabilidad en Colombia y unas para los no obligados. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿este establecimiento permanente, sí? Se debe considerar para todos los efectos de aplicación de las normas tributarias como un obligado a llevar contabilidad, sabiendo que no tiene una obligación de llevar contabilidad bajo las normas NIF colombianas, que es, digamos, la concepción tradicional de la construcción del estatuto. Le dice, si usted está obligado a llevar NIF colombianas, me aplica esto. Si usted no está obligado, pues me aplica el principio de caja. Este estatuto debería considerarse dentro de, este establecimiento permanente debería considerarse dentro de los obligados a llevar contabilidad por el hecho de llevar contabilidad fiscal, o este establecimiento permanente, pues digamos, como no tiene obligación de llevar contabilidad fiscal en Colombia, con excepción de la parte de la sucursal, no tiene obligación de llevar contabilidad formal en Colombia, con excepción de la parte de la sucursal, dice, no, yo no me considero obligado pues, al proceso contable en Colombia y entonces para mí tengo que asentar las operaciones en la contabilidad fiscal con el principio de caja. Queda el primer interrogante acá y bueno, si uno, digamos, aplicara el sentido general de las normas como está construido el decreto 3026 y a donde le quiere apuntar, y al definirme el mismo decreto 3026 que la contabilidad la llevan las sociedades extranjeras con un establecimiento permanente en Colombia con una sucursal y que las personas naturales no están obligados a llevar contabilidad sin un registro, pues uno diría, es lógico pensar que este establecimiento permanente para aplicar todas las normas del estatuto tributario que le van a servir para determinar su base gravable tiene que considerarse como un obligado a llevar contabilidad, aplicar los principios de causación y devengo para construir su contabilidad tributaria y para construir también su base gravable. Eso es lo que
una interpretación, digamos, razonable de todas estas normas le llevaré a pensar, pero pues siempre queda la duda de decir, venga, el establecimiento permanente no está obligado a llevar contabilidad bajo las normas internacionales de información financiera colombianas, entonces, pues la verdad quedaría en el limbo frente a la aplicación de las normas tributarias y sin ir más lejanos, por ejemplo, acuérdense que para poderme tomar la deducción por depreciación, esa solamente está, digamos, disponible de acuerdo con el artículo 126, si la memoria no me aplica, para los que están obligados a llevar contabilidad. Entonces es vital establecer ese primer punto y es en qué me voy a considerar la siguiente. Entonces, digamos que eh, viendo un ejercicio de atribución, entonces supongamos que en la primera columna ustedes encuentran la entidad extranjera y ahí están, digamos, los diferentes conceptos que tiene esta entidad extranjera en su país, activos, pasivos, depreciación, cuentas por cuadrante, y yo, realizado mi análisis de atribución, voy a decir, bueno, ese activo está todo atribuido a Colombia, esa depreciación está toda atribuida, esas cuentas por cobrar están todas atribuidas, eh, los ingresos solamente voy a atribuir 80, 1000 se quedan allá, y voy a atribuir la depreciación de 10 y los otros costos de 10. Entonces, esta es la atribución y esta atribución es a la que le tenemos que dar la contabilidad fiscal para soportarla con los principios de realización del estatuto tributario que ya vimos y con los documentos necesarios. La siguiente. Entonces, y simplemente para generar, para darle un poco de impacto a lo que estábamos discutiendo, entonces le adicionamos a la tabla anterior dos columnas adicionales. La primera me dice una posibilidad de contabilidad tributaria 1. Y en esa posibilidad de contabilidad tributaria, si ustedes se dan cuenta, el único cambio está a nivel de la atribución de los ingresos de 80. ¿Sí? Que me están diciendo, bueno, si yo interpreto que soy uno obligado a llevar contabilidad en Colombia y aplico el principio de devengo para mi contabilidad tributaria y para el establecimiento de la base gravable, que también es importante, pues tengo que tener en esta contabilidad y hasta el momento unos ingresos de 80. Si yo interpreto que yo no estoy obligado a llevar contabilidad en Colombia formal, que estoy obligado a llevar una contabilidad tributaria, pero que no es a la que, digamos, tradicional y conceptualmente se refiere el estatuto tributario, pues yo podría incluir una realización de un ingreso de 40. ¿Y por qué 40? Porque haciendo, digamos, un match con los cuentos por cobrar, digo, eso todavía no lo he recibido y aplicando el principio de caja, pues no lo reconozco. Es simplemente para ilustrar los posibles efectos de la interpretación de las normas. Obviamente pareciera que lo más razonable es la columna en amarillo, donde voy a denunciar, digamos, también mis ingresos, los voy a reconocer en mi contabilidad fiscal, adoptando los principios de realización de los obligados a llevar contabilidad en Colombia. Bueno, sigamos. Digamos que esta discusión la podemos encontrar desde el año 2013 hasta el año grabable 2016. En el año 2013, donde nació el concepto de establecimiento permanente de atribución aquí en Colombia, y llegamos al año grabable 2016, donde sale la ley 1819, que digamos y que para efectos de la relación de la contabilidad y el impuesto sobre la renta, pues nos trae, digamos, unos principios de conexión formal. Eh, Básicamente, ¿qué me dice esta ley? Que pues la contabilidad NIF es la base para determinar la base, digamos el punto de partida para determinar la base gravable en Colombia con ciertos ajustes. Pasamos al siguiente, este es el artículo 21-1 de la ley. Y digamos que aquí el inconveniente que le vemos es que el parágrafo 4 de esta ley me dice, cuando las normas tributarias, que es la parte que tengo reseñada en rojo, cuando las normas tributarias establezcan la obligación de llevar contabilidad para ciertos contribuyentes, aquí hacemos un paréntesis, ¿cuáles contribuyentes pueden ser esos? Los establecimientos permanentes, las sucursales de establecimientos permanentes, las sucursales de sociedades extranjeras. El sistema contable que deben aplicar corresponde a las normas contables vigentes en Colombia. O sea, estamos hablando de NIF, de principios NIF y FERES en Colombia, siempre y cuando no se establezca lo contrario.
Entonces, aquí creo que esta norma nos obliga a enfrentarnos a dos caminos, ¿sí? Entonces, considero que el establecimiento permanente o la sucursal, ¿sí? En caso del establecimiento permanente realizado aquí en Colombia, no a través de una sucursal, tendría que venir y hacer una contabilidad con todas las normas NIF para soportar para llevar su contabilidad fiscal de atribución. Esa es la pregunta. ¿Sería razonable pedirle eso a un extranjero que, digamos, no está aquí en Colombia? Y entonces, eso es lo que nos queda, digamos, de primer punto de análisis. Y el otro tema es, bueno, para la sociedad extranjera que tiene su sucursal en Colombia y que ya tiene esa sucursal contabilidad fiscal, ¿sí? Lo que yo decida atribuirle que no esté soportado en esa contabilidad fiscal, también tendría que llevar los principios NIF en Colombia, o cuando la norma después de la coma me dice, siempre y cuando se establezca lo contrario, pues lo que yo digo, no señor, esta disposición no aplica para mí porque es que resulta que para mí hay una disposición especial que podría interpretarse contraria, y es que mi contabilidad fiscal se registra de acuerdo con los principios de realización del estatuto para ingresos, costos y gastos, silente en la parte de activos y pasivos, pero por lo menos ahí encuentro una diferencia. Entonces, esto es importante, pues porque la forma en que se interprete va a implicar que yo tengo que llevar una contabilidad full NIF para en el desarrollo de esta contabilidad fiscal de soporte, o simplemente tengo que llevar mi contabilidad fiscal eh, nuevamente y con esta interpretación propia, con unos principios de reconocimiento de la atribución y con unos principios de medición de las normas tributarias. Entonces, este es un tema que es importante considerar, eh, y, y, y a lo largo de los ejemplos numéricos vamos a ver, digamos, cómo se representa. Entonces, continuemos. Entonces, yendo acá, pues me sale otra posibilidad, y es decir, no, mi contabilidad fiscal es IFRS, que está ilustrada en la columna sombreada en gris, en la tercera columna, y como ustedes pues la pueden ver ver muy similar a la primera columna, porque la sociedad extranjera de la cual estoy haciendo la atribución tiene también su contabilidad bajo IFRS. Digamos, los principios contables pueden tender a ser similares en muchos temas, y pues la contabilidad en colombiana que debería llevar, pues, eh, podría ser muy similar a la NIF. Otra posibilidad final, pero pues digamos, vamos a los ejemplos y ahí vamos, digamos, a perfilar esta situación. Continuemos. Si me dijeran que tengo que llevar contabilidad bajo normas NIF, o sea, contabilidad fiscal aplicando pues las normas, la contabilidad obligatoria aquí en Colombia, pues tengo muchas normas para atender, desde la ley 1314 del 2019 hasta muchos decretos reglamentarios, y entonces tendría que hacer de pronto estados financieros, tendría que hacer deterioros, tendría que hacer valorizaciones, todo en pro de una contabilidad fiscal, que lo que quiere medir es el ejercicio de atribución, y digamos desde un punto de vista muy general y muy gráfico, es decir, si hay una base de 100, yo atribuyo, y a una parte, al establecimiento permanente, me llevo 50 y a otra parte le dejo 50. Pero si al 50 del establecimiento permanente tengo que hacerlo de acuerdo con NIF, pues tendría que hacer unos estados financieros, pues unos procesos de deterioro, unas normas específicas para la depreciación. Entonces creo que me trae una complejidad que pensaría yo que no es la deseada, y pensaría yo que no está dentro de los principios, digamos, OCDE, de distribuir un requisito entre dos, y no está dentro de las normas eh, pues no está dentro de las normas de la atribución, porque pues una interpretación que creo que es dable defender aquí es que, pues al ser mi contabilidad fiscal sustentada en los principios de realización del estatuto tributario, pues yo tengo unas normas específicas que me sacan de la obligación de llevar, digamos, contabilidad fiscal cumpliendo con NIF. Bueno, hasta aquí queríamos llegar, digamos, en el repaso teórico, y ahora sí vamos a ver un poquito ejercicios para ubicarnos dónde estamos. Pasamos a la siguiente.
Bueno, esto es como un resumen de, hasta el momento lo que hemos hablado es la sociedad extranjera, el establecimiento permanente de sociedad extranjera, esa sucursal y la persona extranjera con establecimiento permanente aquí en Colombia, contabilidad fiscal, la sociedad extranjera sí, la persona extranjera no. ¿Cómo llevo la contabilidad fiscal? O con la contabilidad NIF, que pensaríamos que no debería ser la aproximación adecuada, para la persona natural pues no aplica. ¿Cómo realizo la contabilidad? Con los principios de devengo. Para la persona extranjera pues con su caja o con su registro. ¿Cómo establezco la realización del impuesto sobre la renta? Pues digamos con los mismos principios de devengo. Entonces aquí es donde vemos un poquito de cómo las normas de atribución nos van llevando a que la contabilidad fiscal y la base gravable tiendan a ser muy parecidas. Pasemos a la siguiente. Bueno, entonces aquí ahora sí vamos a ver un poquito de ejemplos, un poquito de números para mirar el efecto de la contabilidad fiscal en el proceso de atribución. En la primera columna tengo la entidad, en la segunda columna tengo las cifras o los conceptos que yo determiné aquí iba a atribuir, y entonces creo que nos enfrentamos aquí al primer reto, ¿sí? Y es usualmente la atribución viene en una moneda extranjera. La moneda funcional en Colombia son los pesos colombianos. Pasamos a la siguiente. Entonces, el primer reto que puedo encontrarme acá es, señor, esa atribución que le está diciendo usted en pesos colombianos, esa atribución que usualmente al venir muy relacionada con una base contable de la sociedad extranjera puede venir en moneda extranjera, usted tiene que volverla a pesos colombianos. Entonces, le quedan las primeras dudas. ¿Qué tasa de cambio voy a utilizar para, en este caso, atribuir un activo? ¿Sí? ¿Qué tasa de cambio voy a utilizar? Y voy a, digamos que los principios tributarios en Colombia me dicen que la moneda funcional en Colombia es el peso y que las partidas de una moneda extranjera se reconocen con la tasa de cambio de la medición inicial, ¿cierto? Del registro inicial. Entonces yo pudiera decir, mire, ese reconocimiento inicial lo puedo entender cuando adquirí el activo. Ese activo en la sociedad extranjera fue adquirido el 1 de enero del 2019, yo estoy haciendo la atribución para el año grabable de 2020. También puedo determinar que el momento inicial en el que reconozco ese activo es en el momento en que estoy haciendo la atribución, 31 de diciembre de 2020, usualmente pues porque no vemos una obligación es una obligación que va con el impuesto sobre la renta, no hay ninguna digamos, disposición que me obligue a hacerlo de una forma más periódica, entonces diría, bueno, tomo esta tasa de cambio. Podría, digamos, en una aproximación diferente, decir, bueno, este activo lo empecé a utilizar el 1 de enero del 2020 en las actividades del establecimiento permanente en Colombia, entonces lo atribuyo en ese momento. Bueno, entonces tengo tres posibilidades en las columnas amarillita clara, amarilla más oscura y roja, pues veo que dependiendo de la tasa de cambio, pues voy a llegar a un resultado diferente en mi contabilidad fiscal y podría llegar a un resultado diferente también para darle, digamos, el valor patrimonial a ese activo. Tengamos en cuenta que esto que yo haga acá, pues me va a afectar, digamos, el patrimonio líquido de la declaración de renta, y el patrimonio líquido es base para, digamos, para otros cálculos como la subcapitalización, en otro hora, pues, y todavía para la renta presuntiva, que está a tarifa cero. Entonces es muy importante que aquí yo ejerza, digamos, un juicio profesional y diga, bueno, pero ¿qué es lo que es más razonable aquí? ¿Cómo voy a medir esa transacción inicialmente en una moneda extranjera a, a, a la moneda funcional en Colombia y obviamente lo necesito en pesos? Entonces aquí esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y creo que es uno de los principales problemas de la atribución, cómo convierto las cifras. Digamos que uno de los principios que se han utilizado acá es decir, mire, la atribución se produce en un momento X y ese momento X es el final del año. Entonces, todos los conceptos de atribución yo los debería convertir a esa tasa de cambio. Sin embargo,
esto me parece a mí que deja un poquito de lado el concepto de contabilidad fiscal, porque es que el concepto de contabilidad, la contabilidad es un sistema integrado que me permite, digamos, tener los saldos iniciales, tener los movimientos de las cuentas, llegar a unos saldos a finales cronológicamente. Entonces, si yo voy a considerar que mi contabilidad fiscal es solamente el registro de un saldo final, pues creo que no estoy llevando contabilidad, pero eso tiene que analizarse con todo el principio de atribución. Aquí también, y dándole un ejemplo a la situación, pues lo que yo digo es, me dicen, haga la atribución, listo, atribuyo mi activo, tiene un activo, atribuyo su depreciación, haga su contabilidad, listo, voy a reconocer ese activo en mi contabilidad, el activo y aplique las normas tributarias. Entonces yo voy a decir, bueno, ese activo, como yo lo traje de la atribución, pues yo lo analicé y me di cuenta que tenía un deterioro. Las normas tributarias no me permiten, digamos, tener como valor patrimonial de los activos los deterioros. Y ese activo en su contabilidad de afuera o antes de la base de la atribución venía depreciado a una tasa del 17%. Lo que me exigen las normas en Colombia es que este activo, que si vamos al ejemplo es una maquinaria y equipo, pues tengo que depreciarlo máximo al 10. Entonces ahí tendría yo que, para establecer mi contabilidad y mi base gravable, aplicar las limitaciones propias del estatuto tributario, es decir, su depreciación al 10. El deterioro no existe. Entonces, eso también tengo que tenerlo en cuenta al momento de hacer mi contabilidad fiscal. Pasemos al siguiente ejemplo, que más o menos está relacionado ya con no con la atribución de un activo, sino con con una cuenta por cobrar y con un ingreso. Ya habíamos visto la posibilidad del ingreso, que vemos que no es la más adecuada, por lo menos para las sociedades extranjeras, de generar la medición vía caja. Pero bueno, aquí nos encontramos frente a las mismas posibilidades para decir, mire, esos ingresos que yo atribuí que están en $100, ¿cómo los voy a pasar a pesos? Las tres opciones de reconocimiento inicial, diría uno, bueno, el 30 de junio fue en el momento en que yo realicé ese ingreso por mi principio. El cierre fiscal del año 2000 es la tasa de cambio de ese cierre fiscal donde estoy haciendo la atribución. Y una tercera posibilidad que digamos que abstraída de las normas contables es como utilizar una tasa promedio de las diferentes tasas del año gravable y asignársela a los ingresos. Como ustedes se dan cuenta, puedo estar frente a un ingreso de 96, dependiendo un ingreso de 160 o un ingreso de 128, dependiendo de la tasa que utilice. Y esto, nuevamente, hay que darle un impacto a la atribución, hay que darle un impacto a la forma de llevar la contabilidad y hay que darle el impacto en la forma de determinar la base gravable. Y digamos que hacer el proceso de una forma completa, pues nos debería, digamos, dar un poquito de indicación de cómo razonablemente deberían registrarse las transacciones en esa contabilidad. Bueno, estos son dos ejemplos de los que nos pueden pasar con muchas de las cifras que deban ser atribuidas y que tenga que llevar en la contabilidad fiscal. Tasa de cambio importantísima. Decisión de si en la contabilidad fiscal reconozco, de acuerdo como las normas del Estatuto Tributario me lo exigen, o si reconozco de acuerdo como la atribución y un proceso simple de conversión me lo debería exigir. Siguiente, por favor. Aquí vamos a analizar, digamos, ya un ejemplo práctico de una atribución a una sucursal. Y entonces aquí quisimos pintar, digamos, con los mismos cilindritos del inicio, y es que pues la sucursal tiene se entiende que debe tener una actividad más robusta aquí, pues una actividad importante aquí en Colombia, y lo más importante es una actividad que ya está bajo las normas colombianas de información financiera, porque a eso me obliga el Código de Comercio. Entonces, ¿qué me resta? Hacer el análisis de atribución en conjunto con la sociedad extranjera y determinar si existe algo que esté en la sociedad extranjera que deba ser atribuido a la sucursal, o si en la sucursal hay alguna
alguna transacción o alguna actividad empresarial que esté metida dentro de la contabilidad colombiana, pero que no le corresponda en términos de atribución a la sucursal y tenga que sacarla. Entonces la contabilidad de atribución me tiene que ayudar a medir esa parte que no está en la contabilidad. Y digamos que vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí digamos que parto de la sucursal NIF, digamos, le puse ahí un entre comillas conciliada, pero esa es la contabilidad de la sucursal NIF, ¿sí? En pesos colombianos, inicialmente, pues digamos sin ninguna consideración aquí para moneda funcional y demás, sino están pesos colombianos, atribución, tengo una atribución en pesos, perdón, en dólares, una atribución inicial de un pasivo, de unos costos, incurridos a nivel de la sociedad extranjera, pero atribuidos a la compañía en Colombia, al establecimiento permanente en Colombia, otros gastos que son financiamiento y un efectivo remanente. Yo ya hice mi ejercicio de atribución y lo puse a pesos y pues digamos que en la columna señalada en gris, pues ya tengo cuánto los 17.500 equivalen en pesos, ¿no? Y ahora sí tengo mi contabilidad fiscal, la contabilidad fiscal que me soporta la atribución. ¿Cuál es la atribución? Pues la parte que viene de la contabilidad colombiana, de la sucursal, más la parte que tengo que llevar en la contabilidad fiscal, eh, que viene de la atribución y eso me va a llegar a un conjunto más grande que, entre comillas, si así lo asignado, es la contabilidad fiscal de atribución. Es la contabilidad que me soporta lo que estoy atribuyendo a la sucursal, que es mi establecimiento permanente. Y eso va a ser la unión de los dos principios. Entonces, vamos a ver tres alternativas en las que yo puedo partir de los 17.000 y llegar a los 37 millones de pesos. No, solo hay una alternativa para llegar de los 17.000 a los 37.000 porque los números no fallan. Pero voy a ver dos metodologías que razonablemente me darían un número diferente y que son las que tengo que ver cómo. Entonces, si pasamos a la siguiente, entonces mira, entonces yo hice la contabilidad ya de esta transacción, pues porque es lo que entiendo de la contabilidad fiscal y entonces estoy suponiendo que a mi pasivo, que yo me endeudé en 50.000 dólares en un momento del año y que de esos 50.000 dólares inicialmente en mi pasivo y contra mi banco, también causé dos meses de intereses de 2.500 a cada mes, que como ustedes los pueden ver en la cuenta T, están también reconocidos como un gasto financiero. También pagué dos tipos de servicios atribuibles a Colombia por 15.000 pesos. Por 15.000 dólares, perdón, que como ustedes los ven están en la parte del costo también con su respectiva partida doble de la contabilidad y que al final del año pues pagué los dos servicios que están en el costo y pagué un mes de intereses. Entonces, la primera aproximación que yo puedo tener frente a incorporar esas transacciones a la contabilidad fiscal, pues la tasa de cambio de cierre del 31 de diciembre. Entonces cojo mis saldos finales, 17.500 del banco, 52.500 dólares del pasivo, costos y gastos, y a una tasa de cambio de cierre los convierto a pesos y pues tengo la parte de mi contabilidad fiscal. Y entonces ahí digo, bueno, hace sentido, tengo mi contabilidad fiscal, no la tengo como pensaría yo que debería ser y es, digamos, en pesos colombianos, que es la moneda funcional, pero tengo mi contabilidad fiscal y le he dado un equivalente en Colombia al momento de incorporarlo en pesos y razonablemente digo, pues, ¿cuándo es mi reconocimiento inicial? Cuando hago la atribución. En la siguiente. Pasamos a la siguiente. La siguiente alternativa es la que yo he denominado es como un modelo fiscal. Un modelo fiscal en el que adoptando los principios del artículo 288 del Estatuto Tributario, pues yo digo, pues, las transacciones, digamos, la reconozco con la tasa de cambio de la fecha de la transacción, ¿sí? Entonces, los 50.000 dólares los reconoceré en pesos con la tasa de cambio de la fecha de esa transacción. Los 5.000 dólares, los 2.500 dólares de los intereses de B y C con la tasa de cambio de la fecha
aunque devengué la transacción y también pues pasa lo mismo con los dos servicios que pagué. Y para efectos de mantener mi pasivo, pues como me lo dicen las normas, lo hago de verificar los pagos que estoy haciendo contra ese pasivo, pues lo haré a la tasa de cambio que apliqué para el reconocimiento del pasivo. Entonces yo puedo hacer ese ejercicio, yo puedo mantener, digamos, mis registros en pesos aplicando esas tasas de cambio y llegar, digamos, a un ejercicio final que me van a dar unos pesos, ¿sí? Que son diferentes a los pesos que yo obtuve en el procedimiento inicial, que simplemente es saldo final de dólares al 31 de diciembre por tasa de cambio. Esta aproximación puede ser razonable, se sustenta, como ya lo hicimos, en las normas fiscales y me va a dar un número diferente. Entonces, tengan en cuenta que pues si este es el pasivo que voy a atribuir, es el pasivo que va a ir consignado en mi declaración de renta y es el pasivo que puede entrar a jugar cuando me hagan el ejercicio de comparación patrimonial de año a año. Es el pasivo que puede entrar a jugar a definir mi patrimonio líquido fiscal, ¿sí? Entonces hay que estar muy seguros de lo que voy a hacer. En el gasto, pues simplemente el gasto, pues ya lo tengo convertido a la tasa de cambio del momento en que realicé la transacción y pues ese valor lo atribuyo, que es sea un poco diferente a lo que tenemos. Listo, vamos a la tercera opción que he denominado como la contable. ¿Sí? Y esa contable, ¿qué tiene diferente? Pues que tiene una diferencia en cambio. Como ustedes ven, la última transacción en el banco, en el pasivo, pues tiene un proceso de diferencia en cambio y ese proceso de diferencia en cambio me hace que este resultado sea igual al de tomar el saldo final en dólares por la tasa de cambio del 31 de diciembre del momento que estoy haciendo la atribución. ¿Suena razonable? Bueno, podría ser razonable dependiendo de la alternativa que uno utilice, pero aquí sí lo que quiero significar es que si esta es la decisión de llevar la contabilidad, pues efectivamente tengo que aplicar las normas tributarias para establecer si ese efecto de diferencia en cambio que yo estoy incluyendo en mi contabilidad va a ser o no grabado con el impuesto sobre la renta. Entonces, estos 7.625 pues que están identificados con la J en la cuenta T del pasivo y esos 5.000 que están identificados con la H en la cuenta del banco, pues los voy a reconocer, digamos, en un ejercicio contable normal, en los gastos financieros los reconocí aquí, pero definitivamente para establecer si van a ser base o no, van a ser incorporados a la base gravable, pues tengo que aplicar las normas en Colombia y pues uno diría, si la diferencia en cambio yo la realizo cuando hago los pagos de mis pasivos, pues pareciera que esta no sería una actividad que me viera afectar la base gravable, porque a nivel de Colombia no estoy realizando nada. Eso se está haciendo en la sociedad extranjera. Sin embargo, si yo decido llevar la contabilidad de esta forma, pues voy a tener que enfrentarme también a si voy a excluir esto de la base gravable, cuáles son los argumentos, nuevamente basados en las normas del estatuto para excluirla. Entonces, como ven, tres posibilidades diferentes. Podríamos inclinarnos por unas más que otras, pero lo más importante es que tengo que incorporar esta medición con la atribución y con las normas tributarias para, digamos, tener un resultado razonable. Vamos a la siguiente. Y aquí básicamente pues lo que tenemos es un poquito de reflexión. Oiga, si la contabilidad fiscal se tuviera que llevar como se lleva la contabilidad bajo las normas colombianas, tuviera que reconocer un efecto de diferencia en cambio, pues está bien, podría ser, pero definitivamente para establecer si voy a grabar o no ese efecto, pues tengo que analizarlo con las normas tributarias en Colombia y pareciera a mi modo de ver que esta diferencia en cambio no tendría efecto en Colombia, así se tuviera por la alternativa que yo utilice que tener en cuenta en la contabilidad fiscal. Bueno, ya digamos, pasamos al siguiente tema. El siguiente diapositiva, por favor. Dejamos un poquito, digamos, como en los retos del manejo de la contabilidad fiscal del día a día y vamos a ver, digamos, cómo el proceso de construcción
de la tributación de los establecimientos permanentes y de las sucursales, cómo la atribución también me puede generar un efecto en en los dividendos, porque nos dice la norma que las utilidades que corresponden, y me permito leerla textualmente, las utilidades que correspondan a rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y extranjera atribuidas a establecimientos permanentes o sucursales en Colombia de personas no naturales no residentes o de sociedades y entidades extranjeras que sean transferidas a favor de empresas vinculadas en el exterior, están grabadas con el impuesto sobre la renta y complementarios sobre los dividendos o participaciones de acuerdo con los nombres del 4849. La norma me está diciendo, las utilidades que usted atribuya no solamente van a pagar impuestos sobre la renta, sino van a pagar también posiblemente un impuesto sobre dividendos. Entonces aquí, digamos, aquí fue donde se vio, digamos, el impacto de la utilidad de la contabilidad fiscal. Y me dicen, pero ¿cómo voy a medir yo cuál es esa utilidad que puedo distribuir y cómo voy a medir yo cuál es esa utilidad que estuvo ya grabada de acuerdo con los principios del 48 y el 49? Y lo que inicialmente pues se acuñó fue que pues la contabilidad fiscal le va a decir, qué es ese potencial que usted tiene para distribuir y pues las normas tributarias le van a decir qué es lo que usted ya pagó. Este es un concepto, digamos, importante que hay que tener en cuenta. Es algo que no vemos comúnmente en la tributación aquí en Colombia y se vuelve muy relevante cómo llevo la contabilidad fiscal, porque si yo llevo mi contabilidad fiscal de acuerdo con las normas del estatuto, pues prácticamente no voy a encontrar ninguna diferencia al momento de hacer esta comparación. En una visión más global y como se utiliza en otros países, pues lo que se ha comparado, por ejemplo, en Estados Unidos se compara el establecimiento permanente de un año al otro y si hay una disminución del patrimonio de ese establecimiento permanente, se ha entendido que ya se distribuyó alguna utilidad. Entonces, el concepto más o menos local de que pues, la disminución del patrimonio puede implicar que ya transferí y entonces ahí voy a estar inmerso en el impuesto sobre los dividendos. Nuevamente, lo que haga con la contabilidad fiscal, lo que haga con mi base gravable, pues va a marcar también las implicaciones en el tema de dividendos. Eh, esto mucho más complejo en el tema de las sucursales de sociedades extranjeras que pertenecen al régimen cambiario especial, que tienen una forma de determinar un dividendo presunto y que van a tener que combinar estas normas también con la atribución de utilidades que venga de su oficina principal de la sociedad extranjera. Entonces es importantísimo tener en cuenta el concepto de dividendos y ya para terminar, creo que nos queda, en este momento no nos queda nada, pero quisiera simplemente referirme a dos temas finales. Si quieres podemos pasar a los procesos de revisión oficial. La atribución está empezando a ser cuestionada por las autoridades tributarias. La única, digamos, una recomendación que yo les puedo dar para hacer frente a estos procesos es hagamos el ejercicio de atribución completo. Démosle, pues, digamos, el alcance del estudio de atribución a la contabilidad tributaria y apliquemos las normas locales. Cuando yo hago la contabilidad tributaria voy a tener que medir, pues, digamos que reconocer y medir las transacciones de la atribución. Eso me hace una parte, pero también me dice la norma que tengo que involucrar los soportes externos que me permitan, digamos, verificar esas transacciones. Entonces ahí puedo tener una base de información, una base de datos muy importante para el momento en que yo tenga que hacerle frente a un proceso de cuestionamiento de la DIAN. Voy a tener los movimientos de la contabilidad, voy a tener los movimientos soportados por la atribución y voy a tener los movimientos de la contabilidad o la contabilidad fiscal soportada en documentos. Así que es muy importante que hagamos todo el ejercicio completo que es algo que uno no ve con mucha frecuencia. La siguiente, eh, simplemente me quería referir a este oficio 032 de 332 del 2015. ¿Y por qué quiero referirme a él? Pues porque en este oficio se le estaba preguntando a la administración tributaria que si los dealings que vienen del proceso de atribución deberían ser objeto de retención en la fuente. La administración tributaria pues dio su opinión, pero lo más importante, ¿sí? Es que si pasamos a la siguiente, es que la administración tributaria le dio un efecto a la contabilidad fiscal.
¿sí? Y dijo, mire, la retención en la fuente se va a hacer de acuerdo con lo que usted tenga registrado en la contabilidad fiscal. Y esa va a ser la base de retención. Y la administración tributaria pues mencionó en ese momento que era de acuerdo con el 2649, el concepto es del 2015. Entonces ahí uno dice, pero es que la autoridad tributaria en ese momento estaba pensando que la contabilidad fiscal se llevaba de acuerdo con el 2649 o que era una contabilidad fiscal con los principios de realización del estatuto tributario. Por eso me pareció importante incluirlo porque es el único, pues de la búsqueda que realicé, el único que encontré relacionado específicamente a la contabilidad fiscal y a la utilidad que le está dando a la contabilidad fiscal. Y por eso ahorita cuando hablábamos de diferencia en cambio, pues vale la pena revisar si mi contabilidad fiscal va a tener diferencia en cambio y si ya hay una opinión formal que le está dando validez a eso, pues hay que tener mucho cuidado también con lo que registra en la contabilidad fiscal. Finalmente, 3 temitas para cerrar y les ofrezco disculpas por estos 5 minuticos que he tomado de más. Pasamos al siguiente slide. Sanciones. No hay ninguna sanción tipificada por no tener la contabilidad fiscal, así que pues, al momento no le vemos nada aplicable. Y un tema que sí es importantísimo que revisemos es si esta contabilidad fiscal cumple con todos los requisitos para que sea considerada como prueba en el proceso de revisión de las declaraciones tributarias. Entonces, para que la contabilidad fiscal sea prueba, pues para que la contabilidad en Colombia sea prueba en los procesos, pues tengo que cumplir con todas las normas de los artículos 772, 72 raya 1, raya 2 del Estatuto Tributario y muchas de esas normas, pues obviamente eh, implican que tengo que llevarla en debida forma, que tengo que asentar las transacciones, que tiene que ser clara, que no puede ser doble contabilidad. O sea, ¿qué es la doble contabilidad? Que una misma transacción se registre en 2 libros diferentes de una forma diferente. Que disponía, digamos, el artículo, creo que es 28 del Código de Comercio, que para que la contabilidad se llevara en debida forma, pues tenía que registrar los libros de contabilidad. Ya esa obligación con la ley 19 del 2016, si no estoy mal, la ley de reducción de trámites, pues ya no hay que registrar los libros en el registro oficial. Entonces pareciera mucho que una contabilidad fiscal llevada en debida forma, cumpliendo con los requisitos que me exige la norma para llevar la contabilidad fiscal y teniendo en cuenta lo que me exigen las normas tributarias para que la contabilidad se aprueba en los artículos 772 hacia el final, pareciera que pudiera ser utilizada acá. Entonces los invito a que lo revisen y esto le puede dar mucha más fuerza a la atribución y obviamente pues involucrar la contabilidad fiscal en el proceso de conciliación de nuestro famoso anexo 2516, ya sea que yo determine que sí hay una diferencia entre la contabilidad y lo tributario o simplemente que deba llevar el resultado de la contabilidad fiscal como un saldo final pues de la declaración de renta para efectos tributarios. Creo que con eso terminamos. Nuevamente les agradezco. Bueno, había unas conclusiones, perdón, y la primera conclusión es un requisito. Por favor, hagámoslo y hagámoslo porque eso nos ayuda a entender el proceso de atribución y de mirar los efectos del proceso de atribución. Y pensaríamos que sería recomendable que este proceso de contabilidad fiscal en temas que son neurálgicos, como el proceso de conversión a pesos colombianos o en temas que son neurálgicos como asignarle valor patrimonial a los activos y pasivos frente al cual las normas pues no tienen mucho detalle, las normas actuales, sería importante que hubiera una regulación que le diera certeza a los establecimientos permanentes, las sucursales de cómo lo van a hacer. Muchas gracias por compartir pues, con nosotros este tiempo. Gracias al instituto. Disculpas por los 8 minuticos de extensión. Y bueno, deseo que el programa y la agenda del instituto, que es muy interesante, pues también sea, digamos, del interés de ustedes. Estefanía. Muchas gracias, doctor Mora, por su participación. A continuación tendremos un receso de 5 minutos. Una vez finalizado el receso, los invitamos a el Salón Tributario, a la conferencia El IVA Actual, a cargo de la doctora Rita de la Feria.
con la introducción del doctor Mauricio Alfredo Plazas Vega y los comentarios a cargo del doctor Vicente Amaya Mantilla. Muchísimas gracias. Ya nos vemos.